Y todo empieza aquí, justamente en una aula de clases. De alguna u otra forma, esto es lo primero que observamos cuando empezamos a socializar. Un escritorio, un pintarrón, diferentes personas en un mismo aula de clases. Creo que mi primer acercamiento en cuestiones de ciencia fue justamente en un salón. Y creo que la mayoría de los científicos y también de los escritores ha comenzado aquí, en un salón de clases. Es digno que le demos ese honor a donde nos han reprobado, a donde hemos aprobado y donde ha nacido nuestra curiosidad para seguir estudiando, para seguir investigando. Pero cuando se te ha negado esta sala, cuando no has tenido acceso a un pintarrón, cuando no has podido visualizar una pluma, ¿qué otro medio hay? ¿Qué otras técnicas podemos usar? Eso es lo que muchas mujeres hicieron a lo largo de la historia, sin poder cruzar esta puerta, sin poder tocar ese pintarrón, sin poder voltear atrás contra otros compañeros. Eso fue lo que tuvieron que luchar ellas. Y ahora nosotros tenemos la oportunidad, tenemos esta opción de poder ocupar estos espacios, de tener acceso a esta ciencia. Pero ¿qué tan relevantes son las ciencias ambientales? ¿Qué tanta historia la trasciende? ¿Qué tantas mujeres nos hemos visto reflejadas en esta ciencia? Mi primer acercamiento hacia la ciencia justamente fue con una mujer, una bióloga marina, que nos daba ciencias naturales en la primaria. Una mujer que tenía la aspiración de llegar a ser científica, más que nada desarrollarse en el área de la investigación, pero no contaba con el presupuesto necesario para llegar a esta área. Le tocó ser maestra, sin darse cuenta que sería la primera semilla para que muchas niñas la tomaran en cuenta. Y tal vez una semilla luego se vuelve un árbol. Lo primero que viene a mi cabeza en este momento es el concepto de ciencia. Como todos ya sabemos, es el conocimiento o saber constituido mediante la observación y un estudio sistemático. Esto puede estar relacionado con la sociedad, el pensamiento, pero más que nada, y el que ahorita más me importa, es la naturaleza, que actualmente ya se denomina como ecología en vez de ciencia ambiental o ciencia natural. Y este es el estudio del ambiente natural y de las relaciones entre organismos y sus alrededores. Creo que la parte más fuerte para mí fue investigar cuál es el concepto de mujer, ya que en el diccionario aparece persona del sexo femenino con la que está casado un hombre. Así que para mí el hecho de que estos dos conceptos chocaran tanto entre sí, creo que fue un motivo de desilusión. Y es algo que no coincide con el pensamiento que actualmente tengo. Así que inmersa en la oscuridad, yo me quedé viendo el árbol. Un árbol que crecía y crecía y crecía. Y creo que lo que nadie consideraba es que muchas mujeres estamos relacionadas con las ciencias ambientales de alguna u otra forma. Y tenemos una gran relevancia en esto. No estamos solos en el mundo y creo que hemos sido muy egoístas con él. Yo tratando de buscar diferentes ideas, de tratar de verme representada en un área de la ciencia y de inspirarme, empecé a sumergirme en la investigación y creándome ideas y conceptos
diferentes, tratando de salir y ver lo que tenía a mi alrededor, ver árboles, ver verde y regresar otra vez a la inmensidad de mi habitación para seguir buscando donde yo me sienta representada, donde yo me sienta segura, donde pueda tener un ejemplo claro de que no solamente soy alguien del sexo femenino que se casa con un hombre, que tengo que ver en la ciencia, que tengo que ver con esos colores brillantes que me regala la naturaleza, con esas hermosas flores que no necesito que nadie me regale, sino que yo puedo cultivarlas, sumergiéndome cada vez más en una investigación exhaustiva por verme representada. Terminaba agotada de los diversos casos en los que los trabajos de otras mujeres han sido plagiados, robados, donde no se escuchan sus nombres, donde parece que han sido borrados de la faz de la tierra. Creo que era deprimente, me molestaba. ¿Qué me esperaba a mí si quería avanzar en este mundo? Y salía de mi habitación por un instante y encontraba belleza en pequeños objetos como las plantas de mi mamá que crecen y crecen y crecen y no paran de crecer. Y me di cuenta que mi mamá cultivaba sus propias flores para su altar. Y eso me pareció fascinante. Ella tenía esa responsabilidad con sus plantas. Y era algo tan sencillo. Así que agarré mis lentes de nuevo. Y tratando de salir de ese bucle donde yo me sentía mal, donde no me sentía bien con lo que veía cada vez que investigaba algo más, traté de buscar fuera de no rendirme, de verdad encontrar algo que me motivara a seguir en la ciencia. Y creo que sin darme cuenta volvió a salir el sol y volví a ver diferente, volví a motivarme y a decir, creo que puedo encontrar algo que valga la pena y algo que pueda enseñar a las futuras generaciones de mujeres que creemos en la ciencia, que podemos avanzar en ella y que nos podemos desarrollar en esta. No pensar que somos un accesorio más de otra persona y de que solo eso nos define en un diccionario. Quiero que las demás personas podamos sentirnos representadas y sentir que tenemos a alguien que nos acompaña en este ámbito, no alguien que nos mete el pie. Y así comencé a escribir más nombres en una pizarra enorme donde cada quien pueda tener su valor. Mujeres que han estado en la ciencia, mujeres que han luchado por un lugar, mujeres que nos han representado en batalla y que fielmente se deben contar sus historias. Lo que más disfruté de esta investigación, que casi me lleva al colapso, es que no solamente había nombres de mujeres que sí fueron reconocidas, sino que también eran mexicanas.
pudiéndome identificar y empatizar un poquito más con ellas, de un país machista que casi no da oportunidades de mujeres en la ciencia. Tenerlas a ellas era como tener un flotador en el mar, algo donde pueda sostenerme y poder basar mi conocimiento sin ser tachada de algo malo. Entre esos nombres se encontraba Sara Baraza, Leticia Merino Pérez, María del Coro, Irene Pisanti, Araceli Vargas. Entre ellos se encontraban biólogas, estudiadas de licenciatura, de facultades de ciencia, doctoradas y licenciadas en ciencias ambientales, con diversos reconocimientos, como secretaria de la Red de Asociación de Investigadores y Científicos, coordinadoras del Seminario Universitario de Sociedad, de Medio Ambiente e Instituciones. Creo que a veces no le tomamos la relevancia necesaria a que a una mujer se le dé crédito. El sumergirte en una biblioteca, en una librería, y darte cuenta de que los libros de novedades están atascados de contenido, y que también hay contenido juvenil que tal vez te entretiene un rato, pero no te aporta algo más, me ha creado este concepto en el cual he buscado libros en los que yo sienta que la ciencia está bien representada. Buscado en internet, buscado en páginas, anotado 1000 links, descargando 1000 PDFs, donde pueda ver de nuevo mujeres, donde ellas puedan escribir lo que conocen, lo que han investigado. Doy con sus tesis, pero ni siquiera completas. Doy con hipótesis que no han podido seguir desarrollando. Pero no doy con un concepto, con un libro claro, donde se ponga su nombre. Y poder ver un espacio, poder ver un área en la cual es solamente de literatura científica, y entre tantos nombres de hombres poder ver una mujer, creo que ya es una gran victoria. Creo fielmente que ya puedes ver a alguien ahí y te puedes identificar con esa persona. Y a mí me pasa. Puedo tomar ese libro y decir, la ciencia no está tan perdida, o tengo una oportunidad ahí. Tengo la oportunidad de nadar en el mar, aunque sea con el flotador, con una base y con algo en lo que sostenerme. No me siento sola. Y entre tantos nombres que a veces intentan borrar, desaparecer, estoy yo y otras chicas que queremos estar aquí, que queremos ser escuchadas y ser representadas. Y sin darnos cuenta, que creo que es algo que he dicho mucho, es que una semilla se convierte en un árbol y esos árboles dan fruto. Entonces sí, esos nombres que intentaron borrar, esas historias que trataron de ocultar, ahora se están descubriendo. Y esa semilla ahora está dando frutos. Y espero fielmente que lo estés disfrutando.